Bienvenidos, distinguidos estudiantes, a nuestra clase de teórica de periodoncia. Voy a empezar a compartir pantalla, ¿sí? Eh, el día de hoy, ya estamos en 20 de junio, ¿sí? Tenemos programado el tema de enfermedades periodontales necrosantes. Sí, entonces el día de hoy vamos a llevar este tema y va a estar como refuerzo, especialmente para el tercer rote de perio que acaba de concluir, ¿sí? Va a esta clase porque habíamos mencionado varios aspectos referentes a este tema. Incluso había mostrado una imagen muy particular y decíamos en la práctica cuál es el diagnóstico, qué enfermedades. Entonces ustedes ya, los del tercer lote, reconocerán la imagen también. Entonces vamos a comenzar con el desarrollo del mismo. ¿Sí? Sean todos bienvenidos a este tema importante. ¿Sí? Vamos a hablar primero de las infecciones gingivales agudas. Estas infecciones gingivales agudas tienen un recorrido característico particular. Entre estas podemos considerar a la gingivitis necrosante, a la gingivoestomatitis herpética primaria y a la pericoronitis. La pericoronitis, donde está la flechita verde, está marcando, ¿no?, a nivel del tercer molar, en el proceso de erupción del tercer molar, ¿sí? Eso se irá desarrollando en las clases posteriores. Hoy nos vamos a centrar en dos enfermedades importantes. Primero, la gingivitis necrosante y, en segundo lugar, como proceso de avance y de complicación del mismo, viene la periodontitis necrosante. Como ustedes ven en imagen, esta es una imagen de gingivitis necrosante, el antes y el después, ¿sí? Cómo puede estar después del tratamiento y cómo nosotros vamos a reconocer esta enfermedad y sus particularidades. Partamos un poquito por la historia. Cuando hablamos de historia, les decía también en la misma clase de rote que la gingivitis necrosante sufre un proceso de evolución en relación a su nombre. Las épocas de guerra se hablaba, tenía diferentes nombres. Por ejemplo, se le llamaba como boca pútrida, ¿sí? O boca de las trincheras, porque eso es justamente en los eventos bélicos, en las guerras, donde se presentaba esta enfermedad, ¿sí? O enfermedad de Plau-Vincent, o también en otras literaturas van a encontrar como infección fuso-espiroquital, ¿sí? O estomatitis vesículo-membranosa, gingivitis séptica, gingivitis pseudomembranosa, gingivitis ulcerativa aguda, por lo que ya de aquí hace unos años atrás se conoce más como gingivitis ulcerativa necrosante aguda, GUNA. Ese era el nombre más característico hace unos años atrás. Ya en el proceso de evolución empezaron a decir, ¿por qué vamos a usar el término de aguda y decirle gingivitis necrosante aguda, ¿no? Entonces, han decidido en el proceso de afinar el diagnóstico, quitarle el término aguda, y que se quede ya no sea aguna, sino simplemente sea agun, ¿sí? Gingivitis ulceronecrosante, punto. El aguda lo quitaron después. Pero ahí no acaba la historia, no acaba la historia. Entonces, esta enfermedad, gracias a sus características, eh, aparecía, como dicen los soldados griegos en época romana y los soldados franceses en la guerra, o sea, era una característica. Enseguida vamos a ver cuál era esa característica que hacía que esta enfermedad aparezca y que ahora también puede volver a aparecer. Uh-huh. Entonces, estas son las características que podemos mencionar cuando ocurre esta enfermedad. Primero, el estrés.
Pregunta técnica. ¿Ustedes están estresados? ¿Mm? El estrés, en la época de guerra, el estrés, el aumento en las exigencias físicas, la baja ingesta de nutrientes, lo que les decía en el rote, cómo se están alimentando. ¿Mm? Entonces, todos estos elementos que aparecían, como ustedes ven en la imagen de fondo, ¿sí? En las personas que estaban en esos periodos de guerra, se hacía evidente que se presentara esta enfermedad. ¿Mm? Pero ya, como les decía, en el año 1999 ya dijeron, ya no le llamaremos Guna, sino Kun. Y si esto se complica de una gingivitis a una periodontitis, ya no diríamos periodontitis ulcerativa necrotizante aguda, puna, sino pum, listo, nada más. Los conceptos en 1999 ya no eran guna ni puna, sino eran gun y pum. Pero seguimos hablando de la misma enfermedad, la que tienen al fondo, ¿sí? Ahora, ya en la última clasificación de las enfermedades periodontales, por convenio, ya en acuerdo, se quedó tanto por la Asociación Americana de Periodoncia como la Federación Europea de Periodoncia. Ustedes saben, surgió una nueva clasificación, la actual, ¿sí? La actual clasificación que estamos manejando, donde ya dijeron el nombre actual va a ser gingivitis necrosante y periodontitis necrosante. Y listo, y se acabó el asunto. ¿Mm? Sí, a partir de ahora, a esta enfermedad que ustedes ven en pantalla, en el fondo de la imagen, que vemos una enfermedad periodontal inflamatoria, ¿sí? Con características sintomatológicas propias, se la conoce como gingivitis necrosante. Esta gingivitis necrosante puede ser localizada o generalizada, de acuerdo a su distribución. Ustedes ya conocen las características de cómo mencionar si es localizada o generalizada, ¿sí? Presenta como características clínicas una necrosis de la papila. Especialmente comienza la enfermedad en la papila, ¿no? Donde empieza a haber sangrado y dolor. Hablábamos de eso, ¿no? Hay dolor. Luego se forma una pseudomembrana blanquecina, por eso se nota en la imagen, a nivel de las papilas, una cubierta blanquecina. Uh-huh. Y hay una gingivorragia, hay un sangrado de la encía al contacto. Pequeño roce y empieza a sangrar y a doler. Porque el paciente cuando está con esta enfermedad, está comiendo algo, se desprende la pseudomembrana, empieza a sangrar y empieza a doler. Uh-huh. Y por eso aumenta la cialorrea. Si hay cialorrea, hay dolor, ¿sí? Características de esta enfermedad. Ahora bien, esto no solo acaba aquí. Puede, en algunos casos, extenderse y producir linfoadenopatías, puede producir halitosis, puede producir fiebre. Uh-huh. Vean que esto se va complicando, se va complicando. Ahora bien, esta enfermedad, ¿sí? A medida que el proceso de evolución y complicación continúa, ya no es una gingivitis necrosante, se convierte en una periodontitis necrosante. Es decir, que ya no solo afecta a las papilas y el área interproximal de la encía, sino también ataca al tejido de soporte periodontal. ¿No? Ahí tenemos dos diagnósticos, gingivitis necrosante o periodontitis necrosante. Entonces ustedes ya tienen que identificar, de acuerdo al grado de complicación, al grado de avance, en qué diagnóstico nos quedamos. Ahora bien, la periodontitis necrosante, como ustedes ven en la imagen central, tiene sus particularidades, las cuales las vamos a ir detallando, ¿sí? Las vamos a ir eh, especificando en nuestra clase de hoy. Perdón.
Primera característica, puede presentarse en bocas sanas. Sí, ustedes están tranquilos, se cepillan normalmente, pero hay cuadros de estrés, hay cuadros de baja de defensas, hay cuadros de no tan buena nutrición. Y pueden tener, aunque no tengan gingivitis, aunque no tengan periodontitis, pueden presentar esta enfermedad. ¿Sí? Es sensible al tacto. Simplemente le tocamos y ya le duele al paciente. Y ese dolor es irradiado y es constante. Y si nosotros comemos comidas calientes y estamos con la enfermedad, se intensifica el dolor. Y debido a sus características, el paciente refiere que presenta un sabor metálico desagradable, ¿sí? Y una saliva pastosa. Esos son los detalles que debemos tomar en cuenta en el paciente. ¿Mm? En cuanto a la etiología, en cuanto a la etiología, eh, existen bacterias fusiformes y las espiroquetas que son designadas como las responsables del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, veamos que este tipo de microorganismos se encuentran en estas patologías y que es importante realizar un tratamiento muy particular en este caso. Justamente ahora estamos en las consideraciones clínicas, en el reconocimiento, en el diagnóstico, pero también vamos a hablar del tratamiento, que eso imagino que es una de sus preguntas también de ustedes. Entonces, estos microorganismos están presentes en esta patología y los cuales pueden ir acompañados, ¿sí?, de factores de riesgo que van a ser predisponentes a esta enfermedad. Y repetimos, y es bueno que ustedes lo sepan, jóvenes, porque también, como dice acá en el texto, el estrés, el estrés. Existe un aumento de casos clínicos durante acuartelamientos militares, en pacientes toxicómanos, en periodos de desintoxicación. Ahí es el paciente donde está muy estresado y puede tener esta enfermedad. Ojo, y ahí dice, ¿no? Y en estudiantes en periodos de examen. Todos estos elementos que acabo de mencionar han sido documentados, han sido investigados. Entonces, jóvenes, ustedes tranquilos, no se estresen, pueden tener esta enfermedad. En casos de inmunosupresión, cuando las defensas están bajas, como les decía, cuando no hay una buena nutrición, y si a esto le suman el tabaco, le suman que han tenido una gingivitis ya preestablecida o una periodontitis con mayor razón, entonces hay más probabilidad, por sus factores de riesgo, son probabilidades de que debido a estos elementos que acabo de mencionar, ustedes tengan esa predisposición o tengan mayor facilidad a tener esta enfermedad, ya sea gingivitis necrosante o periodontitis necrosante. Esto ataca a jóvenes, dense cuenta, ustedes son el blanco ahorita para esta enfermedad, por eso tranquilos, sé que hay muchos pendientes, hay muchas complicaciones, se acercan las épocas de examen en julio, ustedes tranquilos, cuidado, les pasen por este proceso. Sí, sigamos. Ahora, es bueno también tomar en cuenta, esto lo voy a mencionar ahora de manera general, pero ya lo iremos desarrollando en el tema, el diagnóstico diferencial. Es bueno hacer un diagnóstico diferencial con gingivostomatitis herpética primaria, gingivitis descamativa, agranulocitosis, neutropenia, leucemia o gingivitis por deficiencia del ácido ascórbico, ¿sí? Entonces son posibles diagnósticos diferenciales que los iremos detallando más adelante, pero ya tómenlo en cuenta. Lo importante, lo que quiero que quede claro de nuestro tema, es el proceso de evolución clínica de la gingivitis necrosante. Toda enfermedad pasa por un proceso. No aparece, cerramos los ojos y lo abrimos y hasta la enfermedad. No, pasa por un proceso. Y especialmente en periodoncia,
tiene un proceso al cual nosotros tenemos que ir reconociendo en la revisión con el paciente, como ustedes ya han hecho la parte, bueno, los estudiantes que ya han pasado por el lote de periodoncia y han entrado a la clínica, ya tienen un acercamiento mucho más fuerte en relación a las características que puede tener el paciente en relación a su salud periodontal. Entonces vayamos a ver esta evolución clínica, ¿sí? Como ustedes saben, en las clases teóricas que damos siempre nos basamos más en imágenes, más que en texto, en imágenes, y las imágenes nos dicen mucho. Primero, la evolución clínica de este tipo de patologías es indefinida. Puede presentarse súbitamente y desaparecer súbitamente. Puede pasar por un periodo más tal vez un poquito más extenso, pero no mucho, no mucho. ¿Sí? Y si, digamos, no lo controlamos, se complica una periodontitis necrosante. Ahí está el detalle. Estamos. Y miren en la imagen central las complicaciones que presenta. Destrucción de papilas, destrucción de margen, recesiones, explosiones cementarias. Y vamos a ver enseguida cómo pasa en la periodontitis necrosante, ¿no? Entonces, primero, la evolución clínica de una gingivitis y luego nos iremos pasando a una periodontitis. Hay una herida inicial. Primero es una herida inicial que se presenta a nivel de las papilas, un poquito de irritación, con molestias para el paciente. Luego empieza a aparecer esa pseudomembrana que cubre a la encía interproximal, ¿sí? Y que la va necrosando internamente. Hay una necrosis interna. Se está necrosando la papila y está cubierta por una membranita blanquecina, como ven en la imagen. Ajá. Y ahí se está produciendo la necrosis y ya le empieza a doler al paciente. Aumenta la necrosis y hay pérdida de la papila, como ustedes ven. El contorno de la encía se va perdiendo. Ya les dije, revisen características de normalidad. Vean si el contorno, la forma, el tamaño, la consistencia, el color va cambiando. Aumenta la necrosis, ¿sí? Y se ven unas zonas ya sin papila, más irritadas, con esa zona blanquecina, ya, y hay exposición del límite amialocementario, exposición radicular, ¿sí? Ya está en ese proceso de avance, ¿cierto? Entonces, en la zona posterior, por ejemplo, aparece el eritema lineal. Toda esta zona que estoy marcando con mi cursor, toda esta zona es el eritema lineal. Ajá. También se presenta en la zona posterior, no solo anterior. ¿Sí? Puede haber cráteres interproximales por la excesiva destrucción. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando el proceso? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con una periodontitis necrosante? Ya ha afectado toda la parte gingival, como ustedes ven en la imagen de fondo, ¿sí? Y esta enfermedad, si no es controlada a tiempo, sigue buscando destruir el tejido de soporte periodontal. Y ahí está la cosa, ahí va la cosa. Entonces aquí vamos a ver en esta imagen, tanto clínica como radiográfica, la necrosis, los secuestros óseos, y afecta el tejido óseo. Y miren cómo está acá, esta es la imagen clínica, esta es la imagen radiográfica, todo donde está marcando mi cursor. Acá, el secuestro óseo. Toda esa parte del hueso se está perdiendo. ¿Se dan cuenta? Y si se pierde el soporte óseo, ¿qué habrá? Movilidad dentaria. Cierto, tienes razón, movilidad dentaria. Obviamente clínicamente hay una recesión y demás. Entonces, vean cómo se complica el cuadro. Vean cómo esto se hace cada vez más difícil. ¿Cierto? Ahora, estos secuestros óseos se pueden presentar en la zona anterior, en la zona posterior, de acuerdo a dónde se encuentra la enfermedad, y son de avance rápido.
Ujú. Miren, la zona más radiolúcida, más, si ustedes quieren, más negro, todo esto que vemos acá, es que ya no tiene hueso. Y el diente está simplemente soportado por el tejido gingival, por las fibras gingivales. Ujú. Se dan cuenta del grado de complicación. Y si ustedes ven clínicamente la imagen que está a su izquierda, las piezas dentarias no tienen caries, pero la enfermedad está progresando. Así que tengan mucho cuidado con esos casos. ¿Ya? Entonces, ahora, puede pasar de una gingivitis necrosante, abarca la encía, resumiendo, a una periodontitis necrosante que abarca el soporte periodontal, y esto se puede seguir complicando con una estomatitis necrosante, que afecta ya el resto del tejido blando y las estructuras óseas adyacentes, obviamente, ¿no? Entonces vean que no es tan simple dejarlo pasar. Ahora, esto estamos hablando de un paciente que ya, bueno, ha sufrido por estrés y todos los factores que hemos hablado. Pero ¿qué pasa si tiene alguna enfermedad o alguna condición sistémica añadida en su organismo y que tenga presente esta enfermedad? ¿No? ¿Sí? Ahí sí se complica más, ¿no? Ahí sí se complica más. Aquí es esto es otra imagen de una estomatitis necrosante en cara palatina. Miren cómo va afectando una buena parte del paladar y obviamente la estructura ósea correspondiente a la zona. Es complicado. Y ven que el tamaño va aumentando, la extensión se va haciendo más grande cada vez. ¿Mm? Y, y si el paciente, como les decía, aparte de tener una periodontitis necrosante, puede estar, si la condición sistémica está delicada del paciente, puede estar asociado a un sarcoma de Kaposi. Y el sarcoma de Kaposi está asociado también en pacientes particulares, en pacientes que puedan tener VIH. Ujú. Y ahí no solo puede haber una periodontitis necrosante, una estomatitis necrosante. Entonces el cuadro se complica, por eso cuando hay baja de defensas, como los pacientes que tienen VIH, este cuadro está más evidente en estos pacientes. Por eso es importante, jóvenes, detectar, hacer un buen diagnóstico. Yo les decía, y retomo la parte del rote, hablamos de una sola imagen que ya la he mostrado hace un momento, pero el grado de complicación, vean, es grande. Por eso es que en la clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias, en el grupo 2 dice grupo 2 periodontitis. 2.1, periodontitis necrosante. ¿Se dan cuenta? Por todas estas implicancias. Luego viene la periodontitis, la que conocemos por estadios y grados, etcétera, ¿no? Que ustedes también ya lo conocen. Pero esta periodontitis necrosante trae complicaciones. Ajá. Entonces, habíamos dicho que vamos a hacer una relación mediante un diagnóstico diferencial con las posibles patologías que se pueden confundir con esta enfermedad. Una es la estomatitis estreptocócica, ¿sí? Que presenta un eritema difuso igual en la encía y tal vez otras áreas, pero no presenta necrosis de la encía. Ajá, no presenta necrosis de la encía. Y está dada por el Streptococcus viridans. Sí, entonces la etiología también cambia. Uh-huh. La estomatitis gonocócica está dada por la Neisseria gonorrea, ¿sí? Donde en la mucosa bucal, como ustedes ven en la imagen que estoy mostrando, ¿sí? Hay una membrana que cubre, igual grisácea, pero no es la patología que nosotros estamos estudiando. Por eso hacemos diagnósticos diferenciales. Acá, la angina de Vincent, ¿no? La angina de Vincent es una infección igual, fuso espiroquética,
que igual es dolorosa, pero ya la ubicación es la cosa, en la bucofaringe y garganta. Ajá, nos presenta esa condición. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Ahora, la prevalencia. Ahora, es bueno tomar este dato. No es frecuente en niños. Primera condición. Estamos viendo en pacientes jóvenes, en pacientes adultos que están en momentos de guerra, en pacientes que están en desintoxicación, etcétera, etcétera, que ya lo hemos mencionado. Pero no es frecuente en niños. A no ser que no haya alguna condición que la voy a ir mencionando, ¿sí? Como es el caso de los niños con síndrome de Down. En los niños con síndrome de Down hay literaturas que mencionan que puede presentarse esta enfermedad. Si alguien tiene algún paciente con esta condición, cuiden de que no adquiera la gingivitis o la periodontitis necrosante. Sí, listo. Ahora vámonos al tratamiento. Este tratamiento que para nosotros debe ser llevado a cabo en secuencia y tomando algunas particularidades que van más allá del tratamiento mismo y que requieren que ustedes tengan ese complemento. Primero, lo que le pasa al paciente, el dolor. Sí, si bien la otra periodontitis de estadios y grados no le está doliendo, no le molesta, va habiendo recesiones, movilidades, lesiones de Furca, etcétera, etcétera, que ustedes ya dominan, en esta enfermedad, primero es el dolor. Entonces, lo que tenemos que hacer es control del dolor, ¿no? Anestesiar al paciente, hacer una terapia de raspaje con una buena irrigación y con el suctor para que el paciente no trague todo eso, ¿sí? Bien importante. Luego podemos utilizar peróxido de hidrógeno, ¿sí? Porque va a sangrar, va a molestar al paciente. Hay que ir controlando, ¿sí? Y tenemos que dar antibióticos. Aquí el metronidazol de 500 miligramos, ¿sí? Por vía oral, uno cada 8 horas, por un lapso de 3 a 5 días. Nosotros tenemos que controlar en esos 3, en toda esa semana, cómo está mejorando el paciente. No es nomás limpiarle, darle medicación y que se vaya, no. Ahí sí, control, 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 control. Día por medio, en toda la semana, hasta que nosotros veamos mejoría. Instrucciones de higiene oral, ahí sí vamos a pedirle que esa zona se cambie de cepillito por ese tiempo, un cepillo de cerdas suaves, que haga la higiene suavemente, ¿sí? Pero frecuentemente. Ahí vamos a darle el uso de enjuague bucal, ustedes saben, con clorexidina. Y ahí el paciente después de un día va a sentir una mejora. Si nos hace caso, que creo que sí nos va a hacer caso porque ya no va a aguantar el dolor, entonces va a mejorar el paciente. Entonces la intervención periodontal acá es sí o sí definitiva. Y luego en los siguientes días vamos controlando, vamos limpiando, vamos haciendo el mismo proceso hasta que el cuadro vaya disminuyendo. Esto en caso de una gingivitis necrosante. Si es una periodontitis necrosante, obviamente el control radiográfico es importante. Entonces, vean el diagnóstico que nos da. Gingivitis necrosante, periodontitis necrosante, estomatitis necrosante. De acuerdo a eso hacemos nuestro tratamiento. Y se recomienda siempre los controles, ¿cierto? Ahora, recomendaciones finales. Datos que nosotros como operadores, como periodoncistas, no podemos dejar pasar. No debe prescribirse al principio del embarazo o en la lactancia, ni en pacientes con epilepsia, el medicamento que estábamos sugiriendo, es decir, el metronidazol. Clave, pregunten, ¿está en etapa de gestación? ¿Está en lactancia? ¿Sí? ¿Tiene algún cuadro de epilepsia? Cuidado, le den metronidazol y vamos a tener complicaciones. En los casos de displasia sanguínea o consumidores de alcohol, tampoco se recomienda. Ajá.
Ahora, si bebe el paciente, le va a dar náuseas, vómitos, se le va a complicar el cuadro. Ujú. Y como alternativa, si los casos arriba mencionados fueran uno de ellos que esté pasando el paciente, ¿sí? O la paciente, podemos utilizar la fenoximetilpenicilina como alternativa de medicación. Ujú. 250 miligramos 4 veces al día durante 5 días. Igual, todo el procedimiento hacemos el control. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, en nuestro mercado, en nuestro medio, la literatura, ustedes les voy a dar enseguida la bibliografía de referencia, pero a veces de lugar en lugar eh, la presentación varía. ¿Ya? En nuestro mercado, en nuestro medio, en Bolivia, ¿sí? Existen tabletas de metronidazol de 500 miligramos. Como ustedes recordarán, se metaboliza en el hígado. Ojo, da somnolencia, les va a dar sueñito una vez que tome el paciente, le va a dar sueño, va a tener mareos, tal vez confusión, en algunos casos alucinaciones o convulsiones. ¿Mm? Pero sí tienen trastornos visuales transitorios, es decir, hay parcialmente. ¿Mm? Para cuidar el estomaguito se les recomienda que tomen después de las comidas. Pero, ojo, en este tipo de condiciones, si el paciente está así y nosotros recetamos, no tiene que conducir movilidad, ¿sí? No tiene que conducir movilidad, es otra recomendación, ¿sí? De acá empieza, en la parte central lo que estamos viendo. Esto es localizado, ¿sí? Pero se puede ir extendiendo, ¿sí? Se puede ir extendiendo. Reportes de caso, aquí vamos a apagar un ratito la imagen, ¿sí? Antes de entrar al reporte de caso, vemos acá un caso de un paciente masculino, miren, 12 años de edad, que presenta dolor y sangrado a nivel gingival, tiene un mal olorcito en la boca. La mamá es la que reporta que tenía problemas familiares y el niño presentaba problemas de conducta, ¿no? Ya haciendo la revisión clínica, presenta caries. Bueno, no presenta caries, pero sí malposición dental, eso es evidente. Uh-huh. Hay sangrado, hay gingivorragia cuando se hace el sondeo. Uh-huh. Y los hábitos de higiene son deficientes. Vean en el paciente, eso está a la vista. Uh-huh. Ya en el tratamiento se le ha dado metronidazol, ¿sí? Y enjuagues bucales con clorexidina, ¿no? Y empieza el niño a mostrar mejoría. Y alrededor del tercer día de tratamiento ya vemos que está mucho mejor. Uh-huh. Se hacen los controles del biofilm, se le dan nuevas instrucciones de higiene oral y en el cuarto día se realiza recién la instrumentación manual porque el dolor era fuerte, ajá, en el paciente. 8 días después, el paciente ya no muestra signos ni síntomas de la enfermedad. Imagínense cuánto tiempo pasa, ¿sí? Y vamos controlando en citas semanales para verificar si su técnica de cepillado es la más óptima y ha mejorado, ya está mejor con su higiene y el cuadro va desapareciendo. Entonces, este proceso se mantiene, ¿no? ¿Y qué tal? Y eso hablábamos también con algunos compañeros de Rote. ¿Qué tal si el paciente utiliza brackets? ¿No? Se ha reportado otro caso donde tenemos una paciente de sexo femenino de 18 años de edad, refiere dolor intenso de las encías, ¿no? Pero está con tratamiento de ortodoncia ya durante unos 2 años. ¿No? Pero también refiere encontrarse bajo presión por estar en exámenes finales de curso. Ya se imaginan eso. ¿Mm? A diferencia del otro paciente, ya no presenta malposición dental y aparentemente tiene una buena higiene oral. ¿Mm? Hay dolor en algunas zonas, ¿sí? Y presenta litosis, presenta ulceración. ¿Mm? Y el cuadro ya lo tenía como unas 2 semanas así, con esa molestia. Se procede al tratamiento farmacológico, metronidazol, enjuague bucal, ¿sí? Y a los 2 días de tratamiento comienza a mostrar ya la mejoría, a disminuir el dolor, ¿sí? Pero las úlceras se siguen manteniendo, ¿no? Eso no es rápido. Eso tienen que explicar a su paciente
que esto no es rápido, va a tardar por lo menos una semana o dos, ¿sí? En este caso, a los 5 días de haber hecho todo el procedimiento farmacológico y de darle las indicaciones, la higiene, etcétera, etcétera, que ya sabemos, hacemos la instrumentación como tal, limpiamos las zonas, ya es más accesible el paciente, obviamente con el control del dolor respectivo, ¿sí? Ujú. Y poco a poco, en los transcurso de los siguientes días, va desapareciendo, ¿cierto? Entonces, vean que este tratamiento no es rápido, no es rápido. Ujú. Entonces, para terminar, distinguidos estudiantes, para que acabemos la clase, ¿sí? Eh, Acá está, nuestro texto oficial, tenemos el capítulo 10 en la página 184, está el complemento, si ustedes quieren profundizar, pero ya en este texto dice, ¿no? Gingivitis ulcerativa necrosante o necrotizante, ¿sí? Pero nosotros ya con la nueva clasificación sabemos que es gingivitis necrotizante. Listo, nada más. ¿Sí? Las demás características clínicas, signos, síntomas, es lo mismo, es lo mismo. Solamente el nombre ha sufrido un ajuste, una nueva modificación, como ya les he explicado. Por lo demás es lo mismo. ¿Ya? Eso sería todo, jóvenes. Estoy muy agradecido con cada uno de ustedes por estar escuchando, estar viendo la clase. Mientras más lo vean una vez, otra vez y otra vez, se va a entender muchísimo mejor. De todas maneras, como ustedes ya me conocen, entonces nos podemos ver en la universidad. Si hay alguna consulta, alguna duda adicional del tema, lo vamos conversando. ¿Sí? Tengan una buena semana, jóvenes, y hasta pronto. ¿Dónde está? Aquí lo vamos.